fue allá en Mendoza, que si mal no recuerdo, en el año 2009. Bueno, me voy a referir hoy a la tarde al derecho del niño a ser oído. Y sabemos que este grupo etario de los niños y adolescentes ha sido un tema que no ha sido muy desarrollado sino hasta comienzos del siglo XIX. Esto un poco se intensificó por el auge de los derechos humanos que todos sabemos que surgieron a partir de, de la Segunda Guerra Mundial, del juzgamiento de los crímenes de Nuremberg, en los cuales se reconocieron ciertos conjuntos de derechos inalienables y universales pertenecientes a todos los seres humanos y cuyas características son bien conocidas por todos. Es así que surgió un verdadero corpus iuris de la niñez y adolescencia, en las cuales podemos mencionar solo a título ejemplificativo de la Declaración de Ginebra y la Declaración de los Derechos del Niño. Pero recién es con la Convención de los Derechos del Niño que nuestro país ratificara por ley 23849, en la que se les reconoce un verdadero compendio a estos niños y adolescentes. En el tema que a nosotros nos interesa y estamos tratando esta tarde, resaltamos el artículo 12, en la cual los Estados partes garantizan al niño quienes están en condiciones de formarse un juicio propio para emitir libremente su opinión, es decir, su derecho inexcusable a ser escuchados ante la autoridad competente, sea en todo procedimiento judicial o administrativo. Ahora bien, cito las 100 reglas de Brasilia dictadas en el año 2008. ¿Por qué? Porque hay unas ciertas franjas de poblaciones, entre esos la de los niños y adolescentes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad de sus derechos, es decir, del acceso a la justicia. Si bien sus derechos han sido reconocidos tanto en las constituciones como en los tratados internacionales, pero tienen difícil acceso a la justicia, es por esto que necesitan realmente una protección especial. Mencionamos también como gran importancia el Comité de los Derechos del Niño, que obviamente es, como todos conocidos, que es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención y de sus dos protocolos facultativos, el protocolo sobre la participación de los niños en los conflictos armados y también de los de explotación sexual. Este Comité de los Derechos del Niño se expresa a través de observaciones generales. De estas observaciones generales, la que nos interesa resaltar en la tarde de hoy es la número 10 de los derechos del niño a la justicia, la número 12 del derecho del niño a ser escuchado, obviamente la 14, que es la que engloba el derecho del niño a su interés superior, y también la 17, que es sobre el derecho del niño al descanso y su participación en todas las actividades recreativas y lúdicas. La observación número 10 es la que en su artículo 12 habla de que justamente el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que se les afecte, y la 12, que es muy rica, la verdad que es, no tiene desperdicio esta observación, no solo en sus objetivos, sino que este objetivo es justamente apoyar a los Estados partes en el cumplimiento efectivo del artículo 12, y lo que habla sobre todo de las medidas para garantizar la observancia del derecho a ser escuchado. Primero, que estos niños tienen que ser preparados, este niño tiene que saber que puede expresar su voluntad por sí mismo, por medio de sus representantes, a dónde, cómo, cuándo, quién lo va a escuchar. Además, tiene que saber que esto va a ser en el marco de audiencias. Estas audiencias, ¿a dónde son? Estas audiencias, ¿quién las va a llevar a cabo? Puede ser un maestro, un funcionario, un trabajador social, un psicólogo. Tiene que estar, además, confiado en que esta audiencia va a ser confidencial, una conversación, un diálogo. Además, el operador o este adulto que lo va a escuchar tiene que evaluar la capacidad del niño, es decir, su capacidad para formarse un juicio propio, independiente, y para evaluar justamente como factor destacado de tomar en sus decisiones todas sus opiniones. Además, se debe comunicar los resultados al niño y adolescente de la escucha, si
qué es lo que se ha sacado en limpio de esa escucha, comunicar los resultados y además para que el niño, una vez de saber que su opinión ha sido tomada en cuenta o no, puede insistir, estar de acuerdo, efectuar otra propuesta o también efectuar ciertas denuncias y reclamos. Tiene también que saber que tiene derecho a las vías recursivas, es decir, cuando directamente su derecho ha sido ignorado o no ha sido tomado cabalmente, y ante quién va a recurrir para formar estas medidas de quejas o de recursos, y sobre todo, y muy importante, el saber que si hace uso de estas herramientas no va a sufrir violencia ni castigo alguno. También los ámbitos son en la familia, en el lugar de trabajo, en la educación, pero también en ciertas situaciones marginales como de inmigración y de asilo, que también hacían referencia Lucía. Las condiciones básicas para ser escuchado este niño, estas audiencias, cómo tienen que ser llevadas a cabo en procesos transparentes, voluntarios, respetuosos, no tiene que haber discriminación, tienen que ser incluyentes de todos los temas que sean necesarios a los niños. Además, la observación número 14, que es el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, y la 17, que también los niños en todas sus actividades recreativas, sociales y lúdicas también tienen derecho a participar. En cuanto a las normativas nacionales, todos sabemos que con la reforma del artículo en el año 94, el 75, inciso 22, se han incorporado estos tratados de derechos humanos, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño. La ley 26061, no podemos dejar de mencionarlo porque justamente fue la que receptó la Convención de la Argentina, receptó a través de esta ley la Convención de los Derechos del Niño, y en estas son muy importantes el artículo 3, en las cuales habla del interés superior, el artículo 24, que es el derecho a opinar y a ser oído, es decir, a que no solo puede participar y expresar libremente su opinión en todos los asuntos en los cuales sea parte, tanto en el ámbito estatal, familiar, social, deportivo, recreativo, y que su opinión sea tenida en cuenta. Y el artículo 27, que son las garantías mínimas de procedimiento, en los cuales ellos tienen que saber, los niños y adolescentes, que pueden comparecer por sí o por sus letrados. El Código Civil y Comercial, que todos sabemos que nos dice en el artículo 25 quién es el menor y el adolescente a partir de los 13 años, y aquí está un pequeño cuadrito que les preparé acerca de cómo, en qué procesos participan los niños. Pueden participar en procesos contenciosos, ser parte en el proceso como actor o demandado, y lo hacen a través de sus representantes legales, por ejemplo, en juicios de filiación y de alimentos. Y también los procesos entre adultos, en los cuales sobre todo están sus progenitores, que si bien ellos no participan, pero sí las conclusiones, las decisiones son acerca de los niños y adolescentes, como por ejemplo el cuidado personal, el régimen de comunicación y la adopción. La participación judicial del niño y adolescente lo hacen a través de sus representantes legales, progenitores o tutores, o también de tutores en particular, es decir, el ad litem y el Ministerio Público, tanto en sus funciones principal o complementaria, que es lo que se refirió Lorna, y que muy bien, así que lo voy a pasar por alto. Sí quiero hacer hincapié en el auxilio del abogado del niño. El abogado del niño, quien lo va a asesorar, es un letrado especializado generalmente en asuntos de niñez y adolescencia, que lo representa, lo patrocina, lo escucha, ofrece todo su bagaje y sus conocimientos técnicos para procurar a través de su accionar obtener una decisión jurisdiccional favorable. Este es el que recibe de su cliente, que es el niño y el adolescente, las instrucciones. Y el tutor ad litem es alguien designado cuando existe controversia con sus representantes legales y representa al niño y sustituye su voluntad. Los diversos procedimientos, los cuales nuestro Código Civil y Comercial escuchamos a nosotros los jueces, a los niños, es una infinidad de procesos. Los escuchamos en las incapacidades o capacidad restringida para ver si están de acuerdo con este procedimiento, con esta persona que va a ser su curador o su sistema de apoyo, en las filiaciones, por ejemplo, en el tema de la aportación de apellidos, en las tutelas, a ver si están de acuerdo con
en habitar en esta familia alternativa que pueden ser sus abuelos, sus tíos, los escuchamos en todos aquellos de los pactos de convivencia, tanto en matrimonios como en uniones convivenciales, regímenes de comunicación, responsabilidad parental, en la adopción, en la cual también son partes, en los alimentos y obviamente también en los casos de violencia familiar. Sabemos que nuestro código tiene normas de procesos de familia, en la cual en el artículo 706 nos dice cómo va a ser los procesos de familia, en los cuales sí o sí nos pone en cabeza de los jueces, en el artículo 707, la carga, la obligación, el derecho, en este caso, para mí, la satisfacción personal de escuchar a los niños y adolescentes, quienes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente. También van a actuar como testigos y cuando nos habla también el 716 de la parte alternativa. ¿Cómo vamos a escuchar esto del derecho a ser oído? El derecho a participar en el niño puede ser, del derecho a ser oído tiene una doble función. Primero, el derecho a ser oído en sentido material, es decir, la entrevista, la participación, el contacto que tenemos con el niño o adolescente y el derecho a la defensa técnica o a la participación activa. Sabemos que el derecho del niño es una escucha, que es una herramienta en la cual el juez escucha al niño y esto trae aparejado también de que no necesariamente lo que el niño diga es lo que el juez tiene que resolver junto con todos los ministerios públicos y los equipos interdisciplinarios, porque obviamente son niños que están en etapa de desarrollo, de crecimiento, pero sí tenemos que tenerlos muy en cuenta sus conclusiones. También no tenemos que olvidarnos que tiene su derecho también a no expresarse y en qué escenario se los escucha. Se los escucha en las audiencias y también en cámara Gesell. La función del juez realmente de escuchar al niño o al adolescente es una tarea muy importante. Escuchar no es únicamente oír, percibir sonidos, sino que tenemos que conocer cuáles son sus debilidades, sus gustos, cuáles son, qué situaciones lo ponen feliz, qué situaciones lo ponen triste. Personalmente tomo estas audiencias, trato de tomarlas en horarios inhábiles, es decir, la experiencia me ha dictado que los niños tienen profunda vergüenza de ser sacados de sus establecimientos escolares para ser llevados a tribunales. Entonces, investigo si el niño va a la escuela a la mañana, lo cito a la tarde, y si va a la tarde, lo cito a la mañana, y generalmente en horarios inhábiles, porque carecemos aquí en la provincia de Santiago del Estero de verdaderos tribunales de familia, de tal suerte que hay, ahora no en época de pandemia, pero en tiempos normales sí, un cúmulo de gente que transita e inclusive pueden verse personas privadas de su libertad con esposadas. Entonces, soy muy cuidadosa de fijar audiencias, si es un grupo de hermanos, hacerlos pasar al interior del juzgado, de paso los conocen, los contienen, tenemos libros, tenemos cuadernos, tenemos juguetes, realmente es un grupo humano maravilloso que trata por lo menos de tener los hermanos, ir escuchándolos día uno para no verse influenciados en lo que el otro hermano pueda haber dado su opinión. También soy muy cuidadosa en que no citarlos el mismo día de las audiencias que tienen de sus progenitores o tutores o responsables para no verse afectados si el tutor o el progenitor sale en un estado de shock emocional. El niño, al entrar al despacho, está con la menor cantidad de gente posible, solamente con la asesora tutelar o la defensora en su caso, y algunas veces la psicóloga del juzgado. Se le explica que puede hablar con total libertad, que todo lo que diga no va a ser conocido ni por su mamá, ni su papá, ni el abogado, ni nadie, y realmente es así porque queda reservado sus dichos en la caja de seguridad del juzgado, él firma luego de que se levanta el acta, firma esa acta y esa acta está lacrada, se guarda en la caja de seguridad del juzgado. Y en otra más cortita que también firma, se pone y se expresa de que queda reservada en la caja de seguridad por su derecho a la intimidad. Realmente el bagaje y el abanico de situaciones en las cuales escuchamos tiene que ser diferente. En procesos, por ejemplo, de responsabilidad parental,
No pueden los padres hacer un plan de parentalidad sin que nosotros lo escuchemos. El niño o el adolescente tiene que saber que no es un ser divisible, tiene que saber y estar convencido de que va a visitar a su progenitor no conviviente sin alterar sus hábitos escolares o con sus hábitos extraescolares. También en el tema de los alimentos, nunca abordar el tema cuál es la situación económica o si el niño tiene carencias, sino que eso lo vamos a investigar a través de ciertas preguntas. Como por ejemplo a qué establecimiento escolar asiste, qué gustos tiene, si va a hacer tareas extraescolares en clubes o demás. Una situación muy difícil son los temas de violencia. En los temas de violencia sabemos que el niño muchas veces o el adolescente no le podemos preguntar directamente si sufre este flagelo, si es castigado por sus progenitores u otros miembros de la familia, porque son temas muy delicados, pero sí nos damos cuenta a través de ciertas preguntas en forma indirecta cuando el niño o el adolescente no quiere salir de su casa, no hace tareas extraescolares, porque son conscientes de que son verdaderos escudos humanos protegiendo a un progenitor en manos del otro que sufre violencia. En estas épocas de pandemia lo que estamos haciendo es envío lo hacemos obviamente desde plataformas virtuales y le envío a la trabajadora social al domicilio del niño para que esté segura y tranquila de que está únicamente frente de la cámara comunicándose conmigo y con la asesora tutelar o defensora y me puede expresar libremente su opinión. En el tema de la cámara GESEL, yo comparto y estoy de acuerdo que se tome la cámara GESEL como un modo de escucha al niño y sobre todo a aquellos niños que han sufrido algún tipo de abuso sexual o alguna afrenta de origen sexual. Para mí es mucho más útil en el área de familia ver al niño no a través del vidrio, sino que es invalorable tenerlo enfrente, su mirada, sus gustos. Siempre empezamos la audiencia preguntándole cosas de la escuela o de sus clubes o a qué club pertenece y no tomarlo como una prueba pericial de cámara GESEL, porque nos ha pasado la experiencia de que los abogados tienen acceso al pliego de preguntas que les va a hacer la psicóloga y lamentablemente los padres instruyen, por así decirlo, a los niños y les dan las respuestas que tienen que dar. Por ende, yo prefiero la audiencia personal con los niños y también comparto con Lorna el tema de que a veces nos desplazamos, sobre todo a los hogares de protección. Por último, les comparto que en todos aquellos procesos en los cuales están los niños como parte integrante, elaboro la sentencia de fácil lectura como un derecho de los justiciables, en los cuales en este momento les comparto una acerca de una capacidad restringida, en las que nos dirigimos con palabras fáciles, con un léxico que puedan entender por qué hemos tomado esa decisión, cómo lo hemos escuchado, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, y realmente nos ha dado muy buen resultado, porque a veces luego de ya salir la sentencia notificada y demás, recibimos las visitas de estos niños o adolescentes cuando por algún motivo que quieran comunicarnos o no. Realmente para mí es un placer escucharlos, es una responsabilidad y es invalorable la ayuda de los defensores, de la asesora tutelar y como le digo, muchas veces contamos con la presencia de los psicólogos, porque esta es una función que no es en solitario, esta es una función que sí o sí necesita de una multidisciplina. Bueno, espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias. Bueno, justo. Muchísimas gracias, muy buena su exposición también. Gracias. Una tarde maravillosa, realmente hablando de estos temas tan importantes y que nos están mostrando la práctica, ¿no? O sea, cómo se hace y cómo se debe hacer y cómo se puede cada día mejor. Así es. Gracias. Bien. Mónica, muchísimas gracias. Veo tu entusiasmo en esto, ¿no? Más allá de tu profesión.
el otro día cuando hablamos sobre maltrato infantil también, y a pesar que ustedes no tienen abogado del niño ahí en Santiago del Estero, y que tienen la suerte de tener un defensor del niño también, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando y pidiendo para que haya abogado del niño. Nosotros, Lucía, acá en Argentina tenemos abogado del niño en algunas provincias. Son abogados que se capacitan y se especializan en ser abogados del niño. Bueno, ahora Andrea, la doctora Andrea Ibar, que ella es de la directora del servicio local de la ciudad de Campana. Además, Andrea, ¿estás? Sí. Sí, se escucha. Además, ella también trabaja a nivel social con el CONI, ¿no? CONI, ¿sí? Bueno, ella tiene también su presentación en el rol que ella cumple, al tener una responsabilidad, un compromiso muy grande, ¿no? Al trabajar en dirección de niñez, hoy en Campana y con tantas cosas que ocurren, ¿no? En esta pandemia. Así que bueno, Andrea, adelante. Buenas tardes a todos. Yo escuchaba todas las presentaciones y pensaba justamente en todo este sistema de protección y promoción de derechos del niño, así como se llama en Buenos Aires, que como ya dijeron, que viene por la ley 26061 y luego la ley provincial, la 13298, que forma todo este sistema y que por ahí yo creo que en algunos sectores se termina de entender que es justamente un sistema que incluye a todos los efectores o a todas las instituciones. Y pensaba que ese es ahora, creo que el gran desafío, como decía Rita, sobre todo como una de las grandes consecuencias de la pandemia es la cantidad de situaciones que han surgido, sobre todo de abuso. Nosotros teníamos muchos más ingresos de situaciones por maltrato, y ahora se dio vuelta y ingresan muchas más situaciones de abuso, y la reflexión sobre todo de estar, además de accionar desde la protección, desde la acción inmediata de evitar esta vulneración de derechos de los chicos, cómo empezar a trabajar más sobre la prevención y la promoción, del sistema integral de cuidados del niño. Nosotros, para ver si puedo entrar la presentación. ¿Se ve? ¿Rita, se ve? No. Todavía no, pero ya se va a ver. Todavía no. Bueno, a ver. Todavía no, pero esperemos a ver si se carga, si se ve, si se carga. Lo que nosotros planteábamos nosotros trabajamos de esta manera, para los que comentaron cómo se trabaja desde el exterior, o en Ecuador sobre todo. Nosotros trabajamos con un sistema donde el servicio local tiene la cabeza de intervención ante una denuncia por vulneración de derechos de cualquier índole de los chicos, que siempre ingresan como una denuncia formal, pero también se puede trabajar de forma espontánea ante la toma de conocimiento de alguna situación. No es lo más común porque siempre ingresan por denuncia. Pero el servicio local, que forma parte de los municipios, en Campana forma parte de lo que es la Dirección de Niñez y Familia, que está inserta en lo que es la Secretaría de Desarrollo y de Educación. Y esta posibilidad de estar dentro de lo que es la Dirección de Niñez permite un trabajo integral, porque el servicio local actúa
En lo que es la acción de urgencia o lo que es el trabajo en la protección y promoción de los derechos del chico, como les digo, ante una denuncia. Pero desde lo que es la dirección de niñez, se trabaja con la familia como medio también de poder acercarse y entregar posibilidades de modificación de situaciones previo a lo que es la vulneración de derechos que genera la necesidad de una acción urgente y generalmente extraordinaria, que después, por supuesto, tiene el control de legalidad con todo el sistema judicial. A mí lo que más me enorgullece del trabajo en Campana, sobre todo, es la buena articulación, el diálogo que hay entre las distintas instituciones y organismos, y el trabajo que se puede hacer en forma conjunta, porque justamente pensando en lo que es la promoción de los derechos en su integralidad y el trabajo desde la prevención, la clave o la base está en ese trabajo en forma conjunta. Y el servicio en principio coordina, el piso local en principio coordina las acciones o diseña las estrategias de intervención, pero corresponde a una corresponsabilidad el poder darle respuesta. Hablaban del sistema de adopción, de los hogares, de las defensorías, que también en principio a veces parece que tienen tienen como una posición contrapuesta con lo que es la intervención del servicio, porque el servicio tiene como prioridad el derecho del niño, que por supuesto, como ya se mencionó, el derecho de ser oído, el interés superior del niño por sobre los otros derechos, y ahí parecería en principio que hay como una contraposición con lo que es el derecho de los padres, por ejemplo. Pero lo importante, o lo que se ha logrado, por lo menos en la ciudad, con una muy buena apertura de los juzgados, de los jueces, de los equipos técnicos, que incluso se puede trabajar, o se ha trabajado en forma colaborativa, es que el derecho de los chicos siempre va a estar mejor respetado si se puede trabajar o responder desde lo que es la perspectiva de su propia familia. Lo hemos hablado, por ejemplo, con defensores oficiales, que es con lo que se trabaja mucho. No siempre la protección del chico implica el correr a los padres, obviamente, que muchas veces son los victimarios, sino poder trabajar que se modifique esa situación de vulneración de derechos para que el chico pueda restituirse o se puedan restituir los derechos de esos papás. Sabemos que no es fácil. Por eso se piensa en un proyecto de intervención con una reorientación hacia activos, acciones positivas, que incluye el concepto de salutogénesis desde el trabajo coordinado entre lo que es todo el área de salud municipal y todo el área de desarrollo social y educación. ¿Por qué es clave el trabajo coordinado? Porque el desarrollo de los chicos empieza desde el vientre de la madre, y la madre atendida, la madre cuidada, los cuidados prenatales, atención de salud, luego la guiada bebé-mamá, la alimentación, tanto la nutrición alimentaria como la salud o la alimentación afectiva, determinan el desarrollo de esos chicos. Nosotros tenemos consultas de padres que aparentemente hacen consultas que no saben por qué los chicos de alguna forma se fueron de las manos, no les responden, se escapan de la casa, comienzan con consumo problemático a muy temprana edad, y probablemente los problemas de estos chicos ya hayan de alguna forma quedado preestablecidos o se podrían haber vislumbrado desde la primera infancia. Como dice Rita, los que conocen el sistema CONIN saben que se trabaja con el desarrollo integral de los chicos, teniendo en cuenta especialmente los 1000 primeros días de vida, que se cuentan desde la gestación hasta los 2 años, porque es en ese momento donde se termina de conformar todo lo que es el desarrollo neuronal, su capacidad
o todo su potencial genético, que termina en primera fase, que vamos a decir, del desarrollo desde el punto de vista de orgánico, el desarrollo cerebral, que termina de desarrollarse a los 2 años. Todo ese desarrollo neuronal determina un poco la conducta, siempre y cuando se haya atendido las 2 necesidades básicas del organismo en igual medida, 50 y 50, alimentación, por supuesto, nutrición correspondiente, y a la vez la nutrición afectiva. En julio participé, Rita me invitó también a participar sobre las secuencias de la pandemia o cómo impactaba la pandemia en los chicos, y se habló mucho y se consideró un tema de gestión de emociones. Y la gestión de emociones tiene que ver con esta potencialidad y esta capacidad también socioafectiva y emocional que está directamente vinculada a lo que es la salud física. Por eso en el proyecto de intervención, para dar una respuesta en prevención a todos estos problemas sociales que son estructurales en nuestro país, estos problemas de conflictos con los adolescentes, chicos que no pueden ser oídos o que no tienen capacidad de gestionar sus emociones, para que ellos puedan oír o que se pueda transmitir, que puedan expresarse, es necesario que hayan aprendido a contar lo que les pasa, lo que sienten. Y nosotros vemos desde la Dirección de Niñez esta carencia y esta dificultad, por supuesto en los padres, y cuanto más en los chicos, ¿no? Sabiendo que donde tenemos conflictos o serios conflictos familiares o un estado de vulneración, necesariamente hay una vulneración de derechos. Entre los principales derechos tenemos el derecho a desarrollo integral de los chicos, que incluye casi todos los demás derechos, y que para este desarrollo integral tenemos el derecho al juego, a la educación. Habíamos hablado al principio, sí había dicho las consecuencias de la vulneración del derecho a la educación. Podemos también fraccionarlo pensando en las consecuencias de la vulneración del derecho a la salud, pero todo queda encerrado en lo que es la vulneración del derecho a este desarrollo integral, que como parte de escenario saludable de su propia familia. Entonces, trabajar la propuesta de la Dirección de Niñez, de la Municipalidad de Campana, desde la Secretaría de Desarrollo, es trabajar en la reorientación de estos activos que se pueden obtener con un buen diagnóstico de las familias, a la vez de los barrios, a la vez de los sectores, que tienen sus propias potencialidades y capacidades. Redirigir las acciones a un desarrollo integral del ser humano. Esto nos va a permitir trabajar con chicos desde otro lugar, incluso en el momento de darles un abrigo o una medida de resguardo extraordinaria, porque además la ley lo que nos impone como servicio local es el tomar la medida para preservar a los chicos de la vulneración de derechos. Obviamente, cuanto más grave es el riesgo, más urgente y más extrema es la medida. También nos pide el trabajar para modificar el contexto y las circunstancias que dieron origen a esa situación de vulneración de derechos. Y con miras hacia dónde, hacia restituir los derechos del chico en el seno de su familia. Y sabemos todos los que estamos acá que es muy, pero muy difícil. Por eso, el trabajo de pensar o repensar la creación de estrategias en un enfoque de promoción humano, mejorando la calidad de vida desde cada vivienda. No importa, en principio, la situación de pobreza, que obviamente cuanto más vulnerable es respecto del contexto económico, más difícil a lo mejor es lograr una respuesta dentro de lo que es el trabajo familiar, porque sus necesidades imperantes
tienen enfocada toda su atención y toda su energía en resolver obviamente las cuestiones económicas o las cuestiones de alimentación básicas, pero pensándolo en general, y no centrándonos en esas situaciones extremas, que son nuestra gran deuda social, pensar en el desarrollo desde este concepto de prevención y no ya de daño o de enfermedad o de falta de salud o de adicciones, sino pensar desde lo positivo, desde una lógica de hacer accesibles y fáciles herramientas para el bienestar y el crecimiento. Y por eso hablé de crecimiento desde el seno materno, con planes como, ejemplo, la prevención de embarazadas. Y si es necesario ir puerta a puerta buscando embarazadas, porque si vos encontrás una embarazada que no tiene los controles prenatales, ya estás previniendo desde lo social, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo familiar y desde lo económico. Porque un chico que nace con dificultades de salud ya genera un gasto económico. Y después genera también todas las acciones de intervención que conocemos dentro de lo que es el sistema completo de protección de los derechos del niño, niña y adolescente. Este trabajo, que lo tenemos pensado en partes, por ejemplo, como yo planteaba, empezando por la salud de la embarazada, con un programa de seguimiento de embarazo. Luego con el programa de seguimiento de maternidad, con los primeros controles. Y desde ahí trabajar que es lo emocional afectivo. Después, el desarrollo que se prolonga hasta los 5 años. Cuando, por ejemplo, mencionaba el bullying en la edad primaria, si desde temprana edad se les dio a los chicos seguridad, aparte de la nutrición que es fundamental, la nutrición alimentaria, la nutrición afectiva, emocional, si a esa familia se le ayudó o se la pudo promover, se la pudo fortalecer a través de estrategias, como digo, accesibles, a que tengan una rutina, que tengan un esquema de vida que les permita un orden en cuanto a lo que son las necesidades de los chicos, que parecen a lo mejor obviedades las que estamos planteando, pero lo pensamos desde los requerimientos que vienen al servicio local o a la dirección de niñez. Ese chico, cuando llegue a la edad escolar, va a tener una fortaleza socioemocional que le va a permitir también defenderse frente a todas estas circunstancias o estas situaciones. O no, o puede ser víctima de una situación de bullying, pero las consecuencias van a ser remontables o mucho más fácil de trabajar que si no tiene una fortaleza o no pudo desarrollar esta capacidad social. También lo pensamos desde las consecuencias de este año de claustro de los chicos en las casas, cómo se han agravado los conflictos familiares y en general tienen la misma raíz. Hay un desorden estructural familiar y un desapego, una falta de afecto, de cariño y una falta de gestión de emociones. No hay, en muchos casos, hay una mala disposición, padres, sí hay como una falta de posibilidad o de capacidad de dar afecto a los hijos. Empezando porque no hay diálogos en donde se pueda escuchar lo que el chico dice y no dice con palabras, donde no tienen capacidad de poder mirarse a los ojos, y esto lo vemos en las acciones que se hacen en las oficinas del servicio local, donde los padres no miran a los ojos a los chicos bajan la mirada para hablar, donde no pueden terminar de expresar y entonces las profesionales terminan evaluando a través de la conducta. Los padres no entienden a veces cómo hacer,
por ahí, con los conceptos que trae la metodología con la que trabajamos también en la fundación, que es la promovida por CONINES, estas personas, y también nos pasa con los equipos profesionales, cuando llegan a estas situaciones de vulneración de derechos, vienen repitiendo modelos violentos, con mucha más gravedad las cuestiones de abuso que también las vienen repitiendo y las tienen normalizadas, en muchos casos naturalizadas. Se ve mucho de adolescentes abusadas por familiares que tienen naturalizado ese abuso, y son familias en las que uno intenta acercarse a trabajar desde nuestra perspectiva, teniendo en consideración las condiciones de precariedad perdón, de su contexto, a lo mejor de vida, o a lo mejor su nivel de estudios, pero no es que son personas que solamente tienen esas carencias puntuales. Son personas que no han aprendido a reconocer sus propias emociones, propias limitaciones, y las limitaciones de sus hijos, las potencias de sus hijos, el potencial genético con el que los chicos que queda truncado, generalmente antes de la edad escolar, por esta falta de estimulación, y luego después se pretende a lo mejor en una intervención, que por supuesto es muy limitada, revertir consecuencias que son inevitables. Sobre todo nos pasa con las situaciones de abuso. Por eso, el modelo desde lo municipal, reconociendo la gran responsabilidad y deber que nos impone la ley del Sistema de Protección de los Derechos del Chico, del niño, niña y del adolescente, abrir o esta apertura que gracias a Dios hay en Campana de poder trabajar con el sistema judicial, con las ONG, con los comedores escolares, con las escuelas, con los equipos de orientación escolar, para poder encontrar una respuesta más preventiva en un futuro, porque si no vamos a pasarnos lo que nos queda de apagando incendios y respuestas que son parches, porque aunque los chicos puedan encontrar un hogar que le dé todas las seguridades y que le pueda proveer de todos los derechos que requiere, si ha pasado por una situación tan dolorosa y tan traumática como la de que es un chico que tuvo que pasar por una intervención administrativa o una intervención de Estado, es muy difícil de que su derecho a esta felicidad, el derecho que pide la ley, porque en definitiva eso es lo que está planteando, no haya quedado vulnerado en algún punto. Es como que se remonta, pero su derecho, una vez que fue vulnerado, deja una huella que lo acompaña el resto de su vida. Esto es un poco lo que nosotros queríamos transmitir o plantear desde el trabajo que se hace en la provincia de Buenos Aires y específicamente en nuestro departamento, en nuestro distrito, por esta posibilidad de interactuar con todos los sectores y los organismos, que es lo que ha permitido dar respuestas más efectivas. Y bueno, después de la intervención que tenemos nosotros local, aún cesando la intervención del servicio local, desde la Dirección de Niñez seguir apoyando, esto es nuestra apertura, al sistema judicial, sobre todo, que es el que generalmente, una vez que cesa la intervención formal del servicio local, continúa con las acciones en vista de la restitución de derechos de los chicos. No sé si me queda más tiempo para decir algo más, pero... Justo, Andrea.
justo. No sé si María quiere... Calculé. Bueno. No, realmente muy interesante y creo que esto es una real experiencia importante porque estas leyes de protección no solamente, bueno, cambiaron la legislación y la forma de trabajo en Argentina, sino en varios países latinoamericanos, como ha pasado, así que en buena hora de ir escuchando cómo se van desarrollando y sobre todo con la ayuda de las asociaciones civiles, precisamente la sociedad organizada a través de CONIN, por ejemplo, que brinda un excelente servicio. Gracias, Andrea. Nosotros en Campana venimos trabajando también con una mesa local que se armó hace un par de años. Entonces, bueno, ahora se está rearmando otra vez, se está modificando esa mesa local para poder trabajar un poco mejor, ¿no? Pero por eso también trabajamos mucho en esto de la articulación. La provincia de Buenos Aires solamente tiene esto del servicio local, donde es, digamos, se trabaja educación, salud, todas las instituciones con la dirección de niñez. Así que bueno, Andrés. Sí. Es decir, esto da respuesta a esto que decimos de la mesa, Rita, da respuesta desde lo que es el sistema, el todo, porque si lo buscamos desde lo fragmentado, cada uno desde su rol, no se llega a la protección o a la promoción de este desarrollo integral. Exacto. Es muy bueno esto del trabajo en red y el del trabajo en una mesa local, ¿no? Como ya les digo, hace un par de años que lo venimos realizando y lo venimos, es más, tenemos un WhatsApp donde nos comunicamos, a veces, bueno, no a través del WhatsApp porque, bueno, como todo siempre es todo muy confidencial, entonces tratamos de que no se expandan, ¿no?, esa información y tratar de trabajarlo en forma más individual y todo eso. Así que bueno, gracias Andrea esta vez por estar y ahora Karina también, ella la conocí también dando charlas excelentes sobre violencia de género. Y bueno, la invité para poder participar también. Ella es abogada particular con perspectiva de género, especializada en niñez, en familia y laboral. Y también ella participa en varias organizaciones y colabora con el tema de la prevención. Bueno, adelante, Karina. Cari, no te oyo. No te oigo. Perdón. Ahí. Se está presentando, pero no se ve. Recién se vio, ahora no se ve. A ver. Recién se vio la presentación y no te escuchábamos. A ver si... Claro, todo no se puede. Bueno, buenas tardes, es un gusto compartir, estoy escuchando a todos, porque había un hombre también, los que estuvieron exponiendo, fue un placer escucharlos. Ahora tengo que buscar el Power, me van a tener que tener paciencia. Bueno, como decía Rita, yo soy abogada del niño, tengo perspectiva de género, estoy colaborando en varias instituciones, en algunas de ellas es a través del acompañamiento de mujeres y en otras es a través del acompañamiento de los niños. Acompaño a muchos niños, no se ve la presentación. Perfecto, ahí está. Bueno, acompaño muchos niños, niños que están institucionalizados, niños que están desamparados, niños que son víctimas de violencia, muchas veces de violencia de sus padres, por parte de sus padres. Y bueno,
Mi labor en sí, para los que no son de acá de Argentina, ya mis colegas estuvieron hablando del tema del abogado del niño, es un instituto que se ha creado con el fin de darle un patrocinio a los niños, que tengan una voz, el famoso derecho a ser oído del artículo número 12 de la Convención de Derechos del Niño, que no solamente es ser oído frente a un juzgado, sino es ser oído en sus deseos, es ser oído en sus en todo lo que tenga que ver en sus intervenciones, en ser oído como testigo, en ser oído en sus declaraciones, en ser oído. Y ese ser oído, muchas veces si no viene acompañado a través de un abogado, que no sea un abogado del Estado, que sea un abogado que bien se lo brinda al Estado, pero responde a sus necesidades y a sus deseos, que por ahí son muy diferentes a los deseos que puede tener el asesor de menores, por ejemplo. Acá en Argentina existe ese instituto, que el asesor de menores brega por la seguridad del niño, pero no sé si brega por la seguridad de sus deseos. Bueno, acá los tratados internacionales, acá en Argentina tenemos la ley 26061, que se hizo eco de un poco de lo que es la Convención de los Derechos del Niño para todos los que somos acá latinoamericanos, se hizo eco de esa convención. Y básicamente alineó los reglamentos para una ley nacional argentina, principalmente el derecho a ser oído. Y en el artículo número 12 de esta ley 26061 dice que los derechos del niño habla del interés superior del niño, lo define, que la convención no lo define, acá lo define, como un interés superior a cualquier otro derecho, como un interés por arriba de otros intereses de los adultos, sobre todo. Y en el artículo número 1, un artículo que yo lo utilizo mucho, dice que todo proceso donde intervenga un niño debe ser el proceso, tener mucha celeridad, o sea, debe ser por arriba de todos los procesos que existen, el Código Procesal, el Código Civil, todos ya aquellos instrumentos legales que conducen la justicia, la justicia hacia el niño tiene que ser más ágil, más expedita, dice la ley 26.061. Así que yo suelo utilizarlo para que aquellos jueces que son más formales, que son más acartonados, que todavía no se adaptan a esta nueva realidad, que es el niño sujeto de derechos y no objeto, hasta el 2015, acá en Argentina, que se utilizaban términos como tenencia, términos como guarderías o términos como instituciones, se fue cambiando y se fue adaptando para que el niño pase de ser, no solo desde lo formal, sino del lenguaje, de pasar a ser un objeto a un sujeto. Entonces acá le puse que el derecho a ser oído y el abogado del niño sería fundamental. No en todos los procesos, o son los menos los procesos en los que va aún interviniendo un niño, lamentablemente. Pero es algo que tiene que cambiar. Hagamos algunas aclaraciones, que los niños afectados es un modo de vida por la separación de los padres, los niños deben llevar el mismo estándar de vida cuando los padres son separados. Esto también está en la Convención de los Derechos del Niño y en la 061 acá la nacional. El sacrificio siempre debe de caer sobre el adulto y no sobre el niño. Eso tiene que ver con el interés superior del niño. O sea, el niño tiene un interés por arriba de cualquier otro interés, incluso el interés de los padres. Acá quise apuntar la charla al impedimento de contacto con los niños, con su progenitor. Por lo general a mí me vienen a ver las abogadas de familia, así que me vienen a ver las madres por un tema alimenticio y los padres por el impedimento de contacto. Por lo general es así. No sé si esto va a cambiar en el futuro, pero hoy por hoy es así. Son los dos grandes temas: madre alimentos y padre impedimento de contacto. Y sin embargo los padres todavía no se están animando tanto a acercarse a la justicia, no se están animando a hacer la parte débil de todo esto. Pero bueno, de a poquito se van a ir arrimando y se van a dar cuenta que el vínculo con el hijo es muy importante y que de temprana edad se tiene que ir construyendo.
y que hay muchas herramientas para vincular al niño que por alguna razón, sea porque la madre lo consideró un objeto y lo sacó del vínculo, lo retiró del vínculo con el padre, o sea por determinadas circunstancias que se dan en la vida, hay tantas historias como familias, no se haya revinculado de manera frecuente con ese niño. De todas formas hay un montón de instrumentos legales y un montón de instrumentos en lo que es el juzgado extendido, que es todo lo que tenga que ver con los psicólogos, con las asistenciales, que pueden colaborar a que ese vínculo se vuelva a afianzar. Acá hay una ley de impedimento de contacto acá en Argentina, que es una ley penal, más allá del civil, que también lo norma. Hay una ley penal que tiene sus cuestiones, porque dice acá el artículo número 1, cerrar el prohibido con prisión de 1 año al padre que obstaculiza el vínculo con el niño, básicamente. Eso no se da nunca. El tema de la prisión por obstaculizar no se dio nunca. Conozco casos, he visto jurisprudencia de casos aislados en Mendoza, donde le han dado algún día, algunas horas de detención, pero más allá de eso no he visto. No ha llegado a mis oídos y no es de práctica normal. No es que un juez le va a dictar prisión por obstaculizar el vínculo a ninguna madre ni a ningún padre. También otra cuestión que tampoco se da, pero es muy útil porque se tiene que dar, es el artículo número 3, que dice que el juez interviniente, acá sería el juez de garantías, debe intervenir y establecer un régimen de comunicación provisorio entre ese padre o madre y el hijo que están impedidos. Rápidamente, dice 15 días, cosa que no, acá dice 10 días, un plazo menor todavía. Cosa que no sucede, pero sí se puede utilizar esta ley como complemento del Código Civil para darle más celeridad al proceso, ya que acá en Argentina la forma de notificación es a través del oficial notificador. El oficial notificador, una madre fácilmente lo puede evadir, directamente no le abre la puerta y no está notificada. O se va mudando, o se va cambiando de domicilio. Hay muchos casos de este tipo, donde la madre pide vínculo permanentemente y es su obsesión en pedir el vínculo entre la madre, el padre y el hijo. La policía es más expedita en notificar. O la policía va tantas veces hasta que la encuentre la madre. Principalmente lo utilizo yo en esos casos. Acá dice la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados representan a los niños que estén... acá dice que los niños tienen el derecho a tener contacto con ambos padres, de manera regular, dice. No es suficiente que tenga un contacto, o sea, para formar un vínculo entre cualquier padre y cualquier madre, todos lo sabemos los que estamos acá, se necesita cierta frecuencia. Esa frecuencia no es suficiente con que lo vea una vez cada tanto, o lo vea. La frecuencia que necesita ese padre con ese niño para formar el vínculo. Y es muy particular. A veces es menos, a veces es más, pero tiene que ver con los requerimientos de cada familia, de cada progenitor, con su niño en particular. Bueno, el impedimento de contacto, como bien lo puse acá, es un problema cuando no tienen un régimen de comunicación. Por lo general muchos padres no vermen y no tienen un régimen de comunicación establecido por el niño. Entonces, bueno, no hay nada que exigir. Es muy difícil de exigir. Si bien el contacto, como lo han visto en las primeras anteriores, el contacto con el hijo es algo que nace con el nacimiento mismo del niño, o sea, todo niño tiene derecho a tener contacto con sus progenitores, el régimen de comunicación legal nos establece unas pautas que pueden ser exigibles. O sea, si yo tengo un régimen que dice que lo tienen que ver todos los fines de semana, el fin de semana que no se presenta es fácilmente de exigir. Sin embargo, si no tienen el régimen, se complica aún. Eso no quiere decir que no sea posible, porque aún sin régimen, el derecho existe. Lo que es más difícil es de exigir, pero el derecho existe. Por eso, por lo general, yo pido una medida
si bien procedo a hacer el régimen de comunicación y a establecer un régimen de comunicación real entre ese niño y ese padre que está impedido, por otro lado, a través de una medida cautelar, que es una medida más expedita, más rápida, solicito la relación inmediata a través de un régimen de comunicación provisorio, que aunque sea de pocas horas o a través de una intervención de revinculación, porque acá como los juzgados de familia tienen un cuerpo interdisciplinario que puede colaborar con todas estas conductas, se puede nombrar o un asistente social o una psicóloga que acompañe al niño para que este vínculo, que fue quebrantado a veces por años, se vuelva un encuentro más saludable y se pueda fortalecer para el día de mañana tener un vínculo sano como que tiene cualquier niño con cualquier padre. Y también lo que suelo hacer es el impedimento de contacto, la ley penal, digamos. En este caso yo lo utilizo más que todo para aquellas madres que están ensañadas con obstaculizar el vínculo y que me resulta muy difícil de tratar en el fuero civil. Eso lo llevo al fuero penal. El fuero penal tiene por ahí una celeridad que el fuero civil no tiene. A pesar de que el fuero civil, lo que hablaba antes, de mucha ayuda al cuerpo interdisciplinario. Algunas herramientas para tener en cuenta, puse acá. Es muy importante nombrar el abogado del niño, en estos casos, donde el padre impide, uno de los padres impide el vínculo con el niño, porque el niño se encuentra al desamparo total de los deseos de uno de sus progenitores, en este caso, de que no tenga el vínculo con el otro, y el abogado del niño lo que haría sería desarticular esta conducta familiar para que el niño pueda acceder a ser padre no conviviente de una manera más sana y más rápida. Otra de las situaciones y lamentables, ya que la ley penal no fija los días, por supuesto, por una cuestión de que estamos hablando de un núcleo familiar. O sea, más allá de que hay una ley penal que lo fija como un delito, no termina de ser una familia y no termina de ser entre sus integrantes haber un lazo afectivo. No es lo mismo que venga acá, te roben el celular, una persona cuando no tenés ningún vínculo afectivo, sino que tu padre vaya preso porque obstaculizó el vínculo con tu madre o viceversa. O sea, es muy difícil, aparte pesa en cabeza del niño estas sanciones al padre. O sea, el niño no puede dejar de sentirse responsable, seguramente. Nunca me pasó, nunca lo viví, pero lo siento así. Entonces es muy importante nombrar el abogado del niño para que este niño pueda expresar sus deseos a través de este abogado y realmente desarticule toda esta cuestión de familiar entre el niño y la madre o el niño y el padre impidiente. Otra de las situaciones es fijar astreintes. Fijar astreintes es una multa hacia el padre impidiente. Ahora hay astreintes muy fuertes, en Capital, sobre todo acá en Cava, están fijando astreintes muy fuertes para aquellos padres impidientes. El otro día tomé una causa ya avanzada, y ya le habían fijado 100.000 pesos de astreintes, para obstaculizar el vínculo. Esos astreintes son embargables, son ejecutables, o sea, es una deuda que tiene y se ejecuta como cualquier otra deuda. También se pueden solicitar otras sanciones, como no permitir salir del país, como no permitir renovar el registro. Uno puede hacer sanciones que requiera necesarias y el juez las puede disponer de las mismas o puede hacer uso de las mismas, pero uno las tiene que pedir. También el Código Civil acá en Argentina nos dice que el cuidado personal del niño, o sea, la tenencia que hablaba antes, tiene que recaer sobre el padre no impidiente. O sea que el padre que favorece el vínculo con ambas padres y con la familia ampliada inclusive, es el que es el más apto para tener cuidado personal del niño, para vivir con el niño y para criar a ese niño, porque va a criar el ambiente sano. Otra cosa que yo últimamente tengo unas luchas terribles, ya que trabajo en varios grupos, en varias agrupaciones, sobre todo agrupaciones de mujeres, es evitar el escrache público.
para proteger al niño. Lamentablemente ahora con las redes sociales es muy fácil denunciar a alguien públicamente, pero hay que tener en cuenta que ese alguien que uno está denunciando es el padre de nuestro hijo o la madre de nuestra hija, y que el día de mañana ese vínculo se puede fortalecer, y que no está bueno exponer a un niño en las redes sociales, porque si uno expone al padre, uno expone a la madre directamente, ni siquiera indirectamente, directamente está exponiendo al niño. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y con las redes sociales. Y bueno, la revinculación asistida es algo que utilizamos mucho nosotros los abogados de los niños, porque hay niños que están impedidos de ver a su padre, o su padre no fomentó el vínculo durante años, y ese vínculo está quebrado, está quebrantado. Por lo tanto, está bueno que una tercera persona, especialista, sea asistente social, sea una psicóloga, integrante del cuerpo interdisciplinario del juzgado, lo asista a ambos, al niño y al padre, para que ese vínculo se pueda fortalecer en el menor tiempo posible y de la manera sana. Bueno, hablando del vínculo entre los progenitores y los niños, hay otro aspecto de esto, está la otra cara, que no es un derecho absoluto, porque hay que evaluarlo en un montón de situaciones. Hay situaciones de abuso, situaciones de negligencia, o situaciones inclusive de la voluntad del niño, donde ese vínculo es muy difícil de lograr, esa revinculación. Y en algunos casos imposibles, inviables. Por ejemplo, en las situaciones de abuso y de violencia, son inviables, porque por más que ese progenitor haga un tratamiento psicológico, no estamos hablando de una negligencia que lo dejé al niño solo un segundo y se cayó de la silla. Estamos hablando de una situación de violencias graves y de abusos continuos, donde abusos sexuales o no sexuales, donde el niño está muy expuesto con ese progenitor y hasta hay situaciones de abandono, hay situaciones de desnutrición, hay situaciones de abuso sexual, como dije antes. En esos casos, si bien el niño puede expresar su deseo de estar con ese progenitor, porque más allá es la única realidad que conocen, esos niños conocen esa realidad y ninguna otra. Hay muchos niños que se vinculan de una manera patológica con el padre porque es la única forma que conocen, y esa forma de cariño es el único cariño que conocen. Yo tengo un niñito que tiene 12 años, está institucionalizado por situaciones de violencia, está en un círculo muy violento, una familia muy violenta, donde ambos son muy violentos y se vinculan de esa manera, resuelven los conflictos o no conflictos de esa manera. Y el niño es institucionalizado, donde tiene una vida, por lo menos no es una vida ideal, pero es una vida sin violencia. Así que le estén pegando de una manera realmente salvaje. Se escapa del instituto, vuelve a su casa, y los padres, por volver a su casa, le vuelven a pegar. Y lo llevó al instituto, pero ya marcado de manera violenta. Ese niño se escapa una y otra vez, porque la única forma de amor que conoce es esa. Y el reconocimiento de sus padres, aunque sea a través de una forma de violencia, lo reconforta igual, porque conoce solamente ese vínculo patológico. O sea, a veces la voluntad del niño no es suficiente. Hay que fijarse un montón de situaciones y en qué entorno vive ese niño, en qué entorno lo vamos a encontrar. Yo no estoy a favor de la institucionalización para nada, pero hay situaciones que son estas realmente y que es necesario separar a ese niño de esa situación, de esa familia sumamente violenta. Bueno, acá puse una frase final, una frase que utilizo usar en mis demandas, que es de Dalton, que es para el adulto es un escándalo que el ser humano en estado de infancia se une igual. ¿Por qué utilizo esta frase? Porque los juzgados, los jueces particularmente, no le quieren dar el lugar al niño.
no le quieren lugar a hacer oído desde lo que dicen y hacer oído desde lo corporal y hacer oído desde nombrar el abogado al niño. Todos los juzgados no están preparados para que el niño sea un sujeto de derecho realmente. Sí, hay juzgados que sí, por supuesto, he tenido muchos. Entonces, esta situación, esto yo lo suelo poner en uno de mis escritos, porque quiero que ese niño realmente sea oído, no solo al juzgado, sino que sea oído a través de sus pericias, que sea oído a través de sus palabras, a través de su expresión corporal, a través de sus dibujos, que sea oído. Ese es mi propósito cuando yo patrocino un niño o patrocino una familia donde hay un niño afectado. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Sí, muchísimas gracias, realmente muy interesante y es un tema que se sufre, creo que en todos los lugares, ¿no? De Latinoamérica, del mundo, falta de comprensión entre los padres para poder llevar al hijo a una situación de mayor equilibrio cuando no pueden vivir juntos o no tienen la posibilidad de tener una guarda o cuidado compartido, ¿no? Bueno, gracias Karina. Sí. Bien clara y bueno, estos temas que vos tocaste son muy difíciles hoy en día, ¿no? El tema del régimen de alimento y el de impedimento. Yo no sé ahí en Ecuador cómo toman estos casos así cuando suceden, ¿no? Así que después bueno, vamos a empezar si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacia alguna de las ponentes, o si no, pregunte, puede abrir el micrófono, pregunte y algunos de los abogados o licenciados le puede responder. A ver, ¿alguno que quiere preguntar? Nosotros con el tema de violencia también, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos hay casas de abrigo, el lugar donde se saca a la mujer y a sus hijos para que no sea agredida cuando hay algún tipo de violencia. Andrea, ¿estás vos? Isabel, abrí el micrófono. Abrí el micrófono, Isabel. Rita, estoy, pero tengo la cuenta estoy en el celular y tengo la cuenta de mi hija. Estoy acá. Bueno, ¿la leo? No. ¿Puedo hacer un comentario, Rita? Sí, dale. Respecto a esto, justamente que me pareció sumamente importante que se tocó el tema del derecho a ser oído, que es un derecho que puede ser mal interpretado. Vuelvo a decir, parece que estoy como paralizada con Campana o con nuestro sistema, que hemos logrado trabajar o mejorar tantas cosas, pero dice que en los juzgados de familia de acá, de Zárate Campana, se escucha realmente al niño, pero lo que sí me pareció importante destacar es que no siempre lo que el niño pide es el bien para él, que por eso los chicos no tienen la capacidad de la mayoría de edad, o la capacidad que se adquiere con la mayoría de edad. Que una cosa es su derecho a escucharlo y a tener en cuenta lo que dice, lo que plantea, y otra cosa es no poder decidir por sobre eso. Incluso se han planteado encrucijadas en peticiones de chicos con incluso alguna patología psíquica, que frente al dilema del chico quiere tal cosa y realmente no es el bien superior para él. Entonces ese juego de poder considerar, una vez que el chico fue oído, que se pudo escuchar al menor realmente desde todas las ópticas, como bien describió la doctora, tener
el atino de determinar qué es lo mejor para ese chico, porque como hablábamos, hay sistemas donde se naturalizó la violencia, incluso el abuso, o incluso donde los chicos quieren cosas pero no alcanzan a entender las consecuencias de lo que están planteando. Eso solo quería aclarar porque me pareció sumamente importante. Respecto a este planteo, ¿no? Que se enarbola el derecho a ser oído, pero a lo mejor no se pueden tener en cuenta todas estos aspectos, o estos dos aspectos que tiene. No es capacidad de decidir, quiero decir. Bien, Andrea. Isabel, ¿vos querías preguntar? Sí, más que preguntar, quería como plantear y comentar un poco cómo es la situación nuestra en el Partido de la Costa. Yo como asesor oficial, realmente me toca lidiar con muchísimas contras, desde el juez al defensor oficial, a todo, porque no te dan ese derecho al niño a ser oído, y yo entiendo, por lo que vivo acá, detrás de cada chico vulnerado está habiendo una vulnerada, que justamente no está sabiendo defenderse ella, menos podrá defender a su hijo. Entonces, a veces te toca como manejarlo ya como algo casi cuasi personal, porque al revés de crear impedimento por parte de la madre para que vea al chico, acá, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Te escuchamos, Isabel. Es diferente a lo que comentaba la doctora, lo que sucede acá es al contrario, o sea, el padre es, te doy la plata si esto, te doy la plata si aquello, entonces el chico pasa a ser un rehén del juez, y la madre, que ya viene con un antecedente de miedos y miedo, y que se animó por hacerse, empieza a ceder espacio a estos padres que son unos violentos. Yo tengo casos de chicos con enfermedad de Fabry, no sé si hay un médico sabe, yo, bueno, soy especialista en diagnóstico por imagen. Aparte, la enfermedad de Fabry es una enfermedad muy grave, y tengo justamente un niñito de 5 años con enfermedad de Fabry que justamente en épocas de pandemia tiene que tener muchísimo cuidado, de por sí ya en su vida natural, porque es un nene que puede levantarse y no ver nada, golpearse, donde se golpea se hace moretones por mínimo que sea, tiene que tener un cuidado súper especial. Y tengo un padre que es súper lento, y no tanto, el otro día la defensora oficial hace un convenio, llama a la madre, porque el padre le manda una carta de documento diciendo eso no te doy nada, ella asustada se fue, un convenio, y después el nene pide hablar, entonces le pregunto a ella, ¿qué pasó? Porque ella a veces me da por tratar de escuchar a la madre, a ver, no, pasó esto, me mandaron esto, entonces por eso me le digo, pero vos no tenés que firmar nada, porque yo tengo restricción por 180 días o que termine la pandemia. Depende, siempre ceda su conducta violenta, porque su violencia no favorece en nada al nene. Así la violencia de él se hace hacia la madre, lo que le hace a la madre indirectamente afecta al niño. Es imposible que yo permita que se revincule de una manera que él quiere llevarse al pibe 15 días, cuando el otro día ella firma eso, le da al nene, lo lleva, le pica una araña, hacen toda una dermatización visible, todo con eritematoso, o sea, con pequeños sangres, petequias. Entonces lo llevan al pediatra, que esto, que lo otro, el padre re enojado, vos sos una HDP, vos sos la que enferma, que esto, que lo otro. Entonces cuando me llaman automáticamente, yo de vuelta, que esto, que lo otro, que para que puedan habilitar la restricción, y a veces el juez no se entera, o el juez me dice, no, pero por ahí no es tan así, es como, no, ¿qué quiere esperar? ¿Quiere que lo mate a la madre? Como me pasa con otras mujeres que tienen 2, 3 nenes, y me dice, tengo miedo que me mate, y entonces le digo yo, tengo que llegar al extremo, el juzgado de paz realmente soy la loca,
decirle al juez, mire, yo lo hago responsable a usted de cualquier cosa que le pase a esta mujer o a los chicos. Así. Entonces, ahí me dan el ok para pedir algo, pero realmente es complejo trabajar así. Siento que no está tornado a la realidad que estamos viviendo. Los chicos son rehenes. Hay muchos funcionarios que son cómplices, pero por ignorancia, me parece, por falta de capacitación. No es por otras cuestiones, o porque tal vez ya están cansados, y digo, bueno, si ya están cansados que se jubilen, pero realmente esto a veces lleva cosas de segundos de esa corrida y solucionar el problema, no es algo que podamos solucionar. Me ha pasado de sacar en un fin de semana, sin autorización alguna, corriendo riesgo mi matrícula, a las 10 de la noche a una criatura de una casa porque el padre se la había sacado a la madre y la nena había entrado en crisis. Entonces, yo creo que son lineamientos que deberían bajar de algún lado, unificar criterios a nivel nacional, pero realmente el Costa a mí no me funciona, ni el servicio ni el local no me funciona. Por otra parte, al ser esto tan y tenés un montón de cosas. Entonces acá lo que tenemos es más padres violentos desde la fuerza, lo económico y en todo sentido. No me está dando la madre que quiere de rehén al hijo. Es al revés, más que nada. Siento que los papás no tienen ganas de estar con su hijo, tienen ganas de joder a la madre. Bueno, Isabel, a veces también la capacitación y la información que es tan necesaria, ¿no? Para muchos, para todos, hoy en día. La verdad que ha estado muy interesante y me parece muy bueno todo esto que estamos comentando y creo que ahora ya vendría la conferencia, por suerte pudo venir la doctora Iglesias. Sí, ya le damos la presentación a la doctora Elsa Margarita Iglesias. Ella es del Juzgado de Familia número 1 del Departamento Judicial de Morón. Bueno, Elsa, escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, primero 1000 perdones porque estoy con otro usuario.